Buenas tardes. En esta oportunidad procederemos a hacer el estudio de estabilidades de taludes a través del método Yambu simplificado, correspondiente al curso de Mecánica Suelos 2 de la Universidad Tecnológica de los Andes. Para tal caso, realizaremos el estudio de estabilidades de un talud usando de referencia el método Yambu, el cual consiste en establecer medidas de prevención y control para reducir los niveles de amenaza y riesgo. Procederemos a entrar al software, que fácilmente lo descargamos de internet, que es Slide, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que por qué hacemos o por qué calculamos la inestabilidad de un talud, ¿no? Ya que se puede producir por un desnivel que tiene lugar por diversas razones, ¿no? Podrían ser razones geológicas o laderas inestables, ¿no? Estratificación, meteorización, etc., ¿no? Por otro lado, la variación del nivel freático también influye bastante, ¿no? Primeramente vamos a tomar de ejemplo a un archivo que ya la mayoría de nosotros lo tenemos, ¿no? Que esté en AutoCAD el archivo, y ya sabemos insertar un archivo AutoCAD al slide, ¿no? Simplemente apretamos en File, Import, y importamos en formato de X. Nos aparece un cuadro y tenemos que insertar el primer cuadrito donde dice External Boundary. Okay. Importamos, seleccionamos. En este caso voy a trabajar con el botadero 220. Abrimos y nos aparece, ¿no? que vendría a ser toda la parte exterior de nuestro talud, ¿no? Ya. Seguidamente vamos a volver a importar, pero ya también el material de préstamo, material interno, material de relleno. Importamos, ponemos botadero, ya está, ¿no? Como verán, todo esto de acá, la parte externa es uno solo y la parte interna va separado. Ya. Como primer paso vamos a delimitar nuestros límites de estudio. En este caso vamos a estudiar solamente lo que es el talud, o el material de relleno, ¿no? Hacemos anticlic y movemos los límites, ¿no? Acercamos un poco y ese sería nuestro primer límite. Tenemos que hacer en ambos casos, ¿ya? Justo en los límites donde termina nuestro material de relleno. Ya, una vez concluido esto, procedemos a crear nuestro proyecto, ¿ya? El sistema de unidades métricas, el tiempo de unidades en vez de días, lo dejamos tal y como está, solo va a variar lo que es la dirección de nuestros taludes, ¿no? Que vendría a ser al lado derecho, ¿ya? Los métodos, ya como al principio estamos explicando, vamos a utilizar solo el método de Yambu simplificado, ya no el de Bischoff simplificado. Desactivamos y seleccionamos el Yambu simplificado, en acá, ¿ya? Y el resto lo dejamos así, nada más por naturaleza informática. Apretamos OK, ya está. Y procedemos a delimitar nuestro tipo de material, ¿no? Aquí hay material 1, material 1. Vamos a cambiar eso. Tenemos que definir los materiales. En el material 1 le vamos a poner de título el terreno natural, ¿ya? Vamos a seleccionar un color más o menos llamativo, esa, y una superficie, ¿ya? En el tipo de fuerza lo vamos a dejar con mode column, ¿no? Hay un montón de particiones o ejemplos que podemos considerar, pero en este caso, por recomendación del docente, el ingeniero Pinto, vamos a dejarlo con mode column, ¿ya? En la cohesión vamos a poner una cohesión de
Supongamos que en el terreno nos salió, o en los ensayos que hicimos en el laboratorio, nos salió una cohesión de 5 kilonewton por metro cuadrado. Ya, con un ángulo de, ya, supongamos 25. Ya, apretamos. Ahora vamos al material 2. Tenemos dos tipos de materiales acá, 1 y 2. Seleccionamos, borramos y ponemos material de relleno. Y cambiamos el color en el tipo de fuerza, igualmente lo dejamos. Acá, en la unidad de peso, vamos a cambiar la unidad de peso. Le pondremos 40 kilonewtons por metro cúbico, ¿ya? Supongamos, nada más estamos haciendo suposiciones, y una cohesión de 2 kilonewtons por metro cuadrados con un ángulo de 30. ¿Ya? Apretamos OK. Como verán, se seleccionó todo lo que es nuestro terreno natural, pero también se seleccionó nuestro material de relleno. Y vamos a proseguir a hacer lo siguiente. Ponemos anticlic en cualquiera de los dos materiales, en este caso en el terreno natural, asignar materiales, y le designamos el terreno o el material que realmente es, ¿no? Como en este caso terreno natural, y acá hacemos lo mismo y material de relleno. Y como vemos, ya se diferencia lo que es nuestro terreno natural y nuestro material de relleno. ¿Ya? ¿No? Y simplemente para aclarar un poco, ¿no? ¿A qué llamamos un talud nosotros? ¿No? Es cualquier superficie inclinada respecto a un horizontal que le da a adoptar permanentemente las estructuras de tierra, ¿no? ¿A qué se refiere con una estabilidad? Porque el título general en sí es estabilidad de taludes, pero solamente estamos aplicando diferentes métodos, ¿no? Para calcular. ¿A qué entendemos con estabilidad, ¿no? Se entiende que por estabilidad a la seguridad de una masa, en este caso esta masa, esta de acá, una masa de tierra contra la falla o movimiento, ¿no? En caso de un sismo, o en caso de movimientos hablamos de un sismo, un terremoto, ¿no? Y simplemente una falla podemos buscar lo que es agrietaciones, fallas geológicas, liquefacción, etcétera, ¿no? En este caso lo que vemos mayormente aquí en Abancay, que son huaicos, ¿no? ¿Y qué es un factor de seguridad? El factor de seguridad es empleado para conocer cuál es el factor de amenaza de que el talud falle, ¿no? Falle en las peores condiciones de comportamiento para el cual se diseña, ¿no? Una de las maneras para poder calcular el factor de seguridad es la sumatoria del momento resistente con el momento actuante, ¿no? Es una fórmula matemática para poder alcanzarlo, ¿no? Pero también hay otro método, que es el método de Dovelas, ¿ya? Y el método de Dovelas es lo que vamos a aplicar acá, ¿no? Mediante el método de Yambú también, ¿no? O sea, para calcular en el método de Yambú el factor de seguridad, vamos a utilizar otro método, que es el método de Dovelas, ¿ya? Y para poder realizar esto, simplemente apretamos vamos a calcular, vamos a poner un autogrid, ¿ya? Acá dice número de intervalos en la dirección X. La vamos a dejar en 20, igualmente en Y, ¿no? Los intervalos en Y, 20 también, cada 20. ¿Ya? Y proseguimos a guardarlo. Vamos a guardar, sí, y le vamos a poner método Yambú simplificado. Y lo guardamos. Esperamos a que cargue. Ya, está guardado. Anteriormente, cuando no guardamos lo que es nuestro trabajo ya hasta acá realizado, no nos va a aparecer esta parte de acá, que es la interpretación, ¿no? Nos aparece apagado, pero primeramente tenemos que guardar para que este icono nos aparezca, ¿no? Hacemos clic y nos lleva a otra carpeta, ¿no? De acá podemos ver nuestra falla, ¿ya?
Y acá vamos a aplicar lo que es el método de dovelas, ¿no? El método de dovelas asume que las superficies de fallas circulares, o bueno, nos da lo que es las fallas circulares, ¿no? Que divide el área de fallas en tajadas verticales. ¿Ya? En este caso, acá apretamos este icono y nos va a salir las fallas, o digo, las áreas, ¿no? En tajadas verticales, ¿ve? Diferentes tajadas verticales, ¿no? Que va desde nuestro círculo de falla hasta la parte exterior de nuestro talud, ¿no? Bueno, obteniendo así las fuerzas actuantes y resultantes para cada tajada, para cada una de las tajadas, ¿no? Hacemos clic, no nos aparece, tenemos que buscar acá, ¿no? Hacemos clic acá, nos aparece un cuadro, y en este cuadro nos va a detallar cada una de las tajadas, ¿no? Por ejemplo, de este pedacito nos designa que las fuerzas actuantes y resultantes, ¿no? de esta tajada acá, solo de acá. Y acá podemos ver la cohesión, la fricción y diferentes cosas más, ¿no? Y así nos va a calcular de cada uno. Mira, hacemos clic acá y va a variar todo. Cambia, 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 ¿no? Y con la sumatoria de estas fuerzas obtenemos el factor de seguridad, ¿no? O sea, parece acá, con la sumatoria de todas estas fuerzas obtenemos lo que es el factor de seguridad solo para esto, ¿no? Y para cada uno de acá, ¿no? El método de en este caso el método del que estamos trabajando, del Jambu simplificado, se basa en la superposición en que están las fuerzas de dovelas, ¿ya? En este caso son horizontales y no tienen en cuenta las fuerzas de cortantes, ¿ya? No tienen en cuenta las fuerzas de cortante, diseñados en superficies no necesariamente circulares también, ¿no? También suponemos que la interacción de rebanadas es nula, ¿no? Pero a diferencia del Bischoff, que el método Bischoff en el que antes hemos desactivado, ¿no? De Bischoff, ¿qué es lo que busca el método de Bischoff? El método de Bischoff busca el equilibrio de las fuerzas y no de momento, ¿ya? El método de Jambu simplificado se aplica en cualquier superficie de rotura. No cumple el equilibrio de momentos, pero sí de fuerzas, ¿ya? Al igual que el método de Bischoff, la solución requiere de un proceso iterativo para poder calcular lo que son el factor de seguridad, ¿no? También nos basamos en la suposición de que las fuerzas entre dovelas, que son horizontales, no tienen en cuenta las cortantes, ¿no? Vale la pena recalcar, ¿no? Y bueno, compañeros, acá tenemos culminado lo que es la demostración de la falla de un talud por el método de Jambu simplificado. Espero que les haya agradado el video y muchas gracias por su atención. El video lo van a encontrar en YouTube, simplemente con el nombre de método de Jambu simplificado. Gracias.